Sí, ok. Vamos a grabar esto. Em, bueno, primero que nada, ¿cómo se encuentran, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hola, profesor, buenos días. Sí, todo bien, genial. Ok, ok, qué bueno que están bien. ¿Y A usted, ver, profe? bien, también, todo muy bien. Bueno, antes que nada, ¿tienen alguna duda de la clase pasada o de algo anterior? Am, Creo que no. Bueno, yo en lo personal no. De, No, yo tampoco, profesor. de momento no hay dudas. Déjenme abrir el chat porque siempre se me olvida abrir. Ahí está. Ok, bueno, de todas maneras, cualquier duda que tengan, pues la vamos revisando. Entonces voy a empezar eh, recordando un poquito lo que era, lo que eran los balances de materia, ¿sale? Nosotros vimos ahorita unos ejemplos de los conceptos previos, de cómo aplicarlos. Entonces vamos a recordar un poquito lo que es la presentación teórica para otra vez, como ver o entender lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto era Meeting Controls y eso. Entonces vamos a ver. En la clase de teoría vimos que teníamos que hacer una serie de cálculos que se llaman balances macroscópicos de materia y esos eran básicamente para tener un control rápido del proceso, ¿no? Controlar lo que serían los flujos de entrada y las composiciones químicas, pero no sabíamos cómo era que ocurría el proceso por dentro, simplemente nos importan los flujos de entrada y salida. Luego vimos algunos ejemplos de los conceptos previos que teníamos que manejar, que son sobre todo la conversión de unidades. Eso es simplemente porque, bueno, estamos haciendo ingeniería y pues tenemos que convertir unidades. Y vimos un par de cosas, que era los conceptos de composición química, cómo cambiar en la composición másica y molar. Y vimos lo que son, bueno, ley de los gases ideales, que eso nos sirve cuando estamos trabajando con algún gas. Y sobre todo vimos estequiometría y reacción química y vimos algunos ejemplos de su aplicación. Y durante esos ejemplos también trabajamos lo que era el concepto de flujos, que los flujos son aquellas cantidades, ya sea en masa o cantidad de sustancia, que entran a nuestro sistema por unidad de tiempo. Y eso depende sobre todo de si estamos trabajando en un proceso por lotes o un proceso de tipo continuo. En el caso de que estemos trabajando en un proceso por lotes o de tipo batch, pues como no vamos a conocer cómo cambia a lo largo del tiempo, porque estamos viéndolo desde un enfoque macroscópico, en ese caso, pues simplemente sabemos cuánto metemos y al terminar el proceso cuánto sacamos. Entonces no vamos a hablar de flujos, vamos a hablar de cantidades totales de materia o cantidades de sustancia que estemos trabajando en el proceso. En el caso de que sea un proceso continuo, como continuamente está entrando material y saliendo material, ahí sí metemos masa o cantidad de sustancia por unidad de tiempo. Entonces cuantificamos como flujos. Ujú. Y bueno, habíamos dicho que el concepto de acumulación, que es si el sistema cambia a lo largo del tiempo, por ejemplo, al inicio o al final de un proceso, va a haber un cambio a lo largo del tiempo. No vamos a ver ejemplos con acumulación, al menos no en el curso, en cursos posteriores ya van a trabajar un poquito con él. Vamos a ver un ejemplo donde existe, pero ya hasta la unidad 4. Antes de eso no sabemos que existe. Es importante que sepan el concepto de lo que es la acumulación, pero aplicarlo es un poquito más complejo del alcance del curso y como tenemos muchas cosas que ver, como vieron en el plan de estudios, pues no vamos a ver ejemplos con acumulación, vamos a ver de este tipo. Y bueno, habíamos visto que nuestra ecuación general de balance va a ser entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Este puede ser cero si se trata de un proceso continuo que esté en estado estacionario o si se trata de un proceso por lotes. Si cambia con el tiempo, lo vamos a llamar, vamos a decir que es diferente de cero. Ahora, vamos a suponer que este va a ser un cero. Entonces nos quedan estos tres términos, que son entradas, salidas y términos fuente. Y habíamos quedado que las entradas y salidas pasan por las fronteras. Entonces estamos hablando o de un flujo, ya sea másico o molar,
o de una entrada de materia o una entrada de cantidad de sustancia. Entonces, estos dos de aquí, para el balance macroscópico de materia, van a verse como masa del componente I o flujo másico del componente I o N, número de moles del componente I, o flujo molar del componente I. Es decir, a las entradas van a tener esta forma o esta forma, dependiendo si es másico o molar, ya sea flujos o cantidad de sustancia. ¿Ok? Entonces van a tener esta forma. Entonces las entradas va a ser MI o MT o NI o NT, o en su caso, pues con un puntito para indicar que son flujos. ¿De qué depende? Principalmente dice si es un proceso que recibe continuamente material o si es un proceso de tipo por lotes. En el caso de los términos fuente, para los balances macroscópicos de materia se van a ver más bien reflejados como reacciones químicas. Entonces los vamos a ver como esto, van a ser término fuente, va a ser una G de una especie química que está asociada a una reacción en específico. Si se acuerdan, en el último problema que vimos, calculábamos cuánto se producía de una sustancia debido a una reacción química. Entonces eso mismo, pues lo vamos a calcular, ¿no? Y básicamente, pues el balance de materia trata de que nosotros encontremos cada una de estas fuerzas de materia, de estas fuentes de materia y veamos que se cumple esta ecuación de balance. Lo único que tenemos que hacer es que todo lo que entre salga por algún lado, ya sea o salga por algún lado o se consuma en algún lugar o que todo lo que salga pues se esté generando en algún lugar del sistema, ¿no? Entonces simplemente tenemos que lograr que todo eso sumado de cero, entradas, salidas y términos fuente, ya sea generación o consumo de alguna especie. Y pues para eso tenemos una cierta metodología. Entonces es lo que vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces primero tenemos que conocer el proceso y definir el sistema que vamos a estudiar, incluyendo pues suposiciones que tengamos al respecto del proceso, ¿no? eh, Vamos a hacer un esquema del proceso donde vamos a definir perfectamente las fronteras. El esquema del proceso, pues no estoy hablando de que dibujen realmente el rector, sino pues simplemente que hagan un cuadradito como este, donde se vean perfectamente las fronteras y por donde pasan entradas y salidas del material. Y en el caso de tener algún término fuente, pues también lo escribamos adentro. La acumulación también iría aquí, pero les digo que no vamos a ver ejemplos con acumulación. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos un esquema. El esquema simplemente es representativo y lo que queremos es los flujos o las cantidades que entran y salen, ya sea de masa o cantidad de sustancia. Luego elegimos si lo vamos a hacer másico o molar y si es necesario, pues ponemos una base de cálculo en caso de que tengamos algún proceso muy grande. A veces lo escalamos para no tener números tan grandes o si varía mucho la cantidad de material que estamos procesando, a lo mejor nos conviene hacer el balance con una cantidad en específico y luego escalarlo dependiendo de si vamos a trabajar con más material o menos material. Ahora, en ese esquema que nosotros coloquemos, pues vamos a poner todos los datos que conocemos. A lo mejor este paso no es necesariamente lineal, o sea, no es estrictamente necesario que hagan este proceso. Hay problemas que se resuelven de manera más sencilla, pero bueno, es una forma de hacerlo, una metodología que normalmente les va a llevar a la solución. Y bueno, a veces antes de elegir si es másico o molar, pues necesitamos poner todos los datos conocidos en nuestro esquema. ¿Sale? En nuestro esquema del proceso. Entonces, escribimos todo lo que conozcamos en el esquema y definimos las ecuaciones de balance que vamos a realizar. Ahorita vamos a ver unos par de ejemplos y van a entender a qué se refiere esto. Pero pues básicamente podemos hacer una ecuación por cada componente del sistema o por cada especie química que participe, por cada elemento químico también. O sea, depende de la aproximación. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver cuántos grados de libertad tiene nuestro sistema para poder hacer el cálculo. En caso de que tengamos dudas de que tengamos todos los datos conocidos, eso tiene que ver con aquí, con esto. Si tenemos grados de libertad
mayores que uno, nos falta información. Si tenemos mayores que cero, tenemos un exceso tenemos una carencia de información. Si los grados de libertad son positivos, tenemos una carencia de información, necesitamos un poquito más de información, que puede ser tomar una medida en planta o investigar alguna relación que se dé históricamente. Entonces ahí podemos atacarlo de esa manera para obtener esa información extra. En caso de que sean menores que cero, significa que tenemos un exceso de información, y en ese caso lo que hacemos es contrastar todos los datos que tenemos para ver que sean congruentes y que no tengamos algún dato que choque entre sí. Bueno, eso les digo es opcional. Escribimos nuestras ecuaciones de balance y resolvemos. Normalmente el enfoque macroscópico pues nos va a dar un sistema de ecuaciones algebraico que ya podemos resolverlo por cualquier método que queramos, ¿no? Les digo, esto no es una metodología rígida, y como vamos a ver en los distintos problemas, pues la podemos variar un poquito, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esos ejemplos ya están subidos en la página de Amit. Entonces les enseño. Aquí. Entonces en Amit, pues tenemos ya dentro de los documentos del curso, balances macroscópicos de materia, pues tenemos muchos, ¿no? A lo largo del tiempo, pues hemos hecho bastantes. Entonces tenemos muchos. Ahorita estaba buscando los archivos originales por si hay que editar algo, no los encontré, los voy a volver a buscar. Pero bueno, tenemos hay bastante información por donde partir, ¿no? Normalmente pues vienen en el orden en el que podrían revisarlos, o sea, por lo menos estos tres, que son los que vamos a ver sí o sí, pues ya tienen este orden porque, bueno, aquí aprendemos ciertas cosas, como vamos a ver más adelante, y ya después pues están libres de resolver cualquier problema que ustedes quieran decide, resolver, ¿sale? Eh, bueno, dicho esto, vamos a ver un ejemplo. No sé si tengan alguna duda antes de pasar con el ejemplo. Mm, No, de Creo que momento no, no. profe. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo de balance macroscópico de materia, y se trata de un proceso de separación, ¿sale? En, en un sistema de beneficio de minerales o en una industria minera. Entonces dice, 1880 libras por hora de un lodo compuesto por sulfato de bario y ácido, este, sulfúrico, ácido sulfúrico y agua, ujú, con una fracción masa de sólidos de 0,35, es lavado en un tanque con una solución de ácido sulfúrico con el fin de romper cúmulos en el sulfato de bario sólido para su posterior procesamiento. La parte líquida del lodo tiene una fracción masa de 0,54 de ácido sulfúrico y 0,46 de agua. Por otra parte, la solución de lavado está compuesto por 0,95 de ácido sulfúrico y 0,05 de agua. La mezcla obtenida del tanque de lavado es posteriormente espesada, obteniéndose un lodo con una fracción masa de sulfato de bario igual a 0,48, mientras que la solución producto de la decantación presenta una fracción masa de 0,02 del mismo sulfato. Realiza el balance de masa para el sistema descrito y representado en el esquema anexo, que es la figura 1, obteniéndose la composición química y el flujo másico de la solución decantada y el lodo lavado en estado estacionario. Si se alimentan 454 kilogramos de la solución de lavado cada 30 minutos. Entonces tenemos este esquema donde dice que entre el lodo de sulfato de bario y la solución de lavado, un tanque de lavado, ¿no? Aquí lo que hacemos es agitar y pues vamos procesando este lodo junto con la solución para obtener un lodo diluido, y la finalidad de este proceso es simplemente romper los cúmulos que tuviéramos de este lodo. Es decir, si tenemos una partícula muy grande, pues que sea producto de la aglomeración,
pues aquí la vamos a romper y entonces vamos a tener un lodo que tenga un tamaño de partícula más controlado, más pequeñito, que va a un tanque espesador donde se asienta esa partícula sólida, se asienta, y pues por un lado sale una solución decantada y por el otro lado un lodo de sulfato de bario, más espeso, ¿no? Entonces del lodo estamos seguros que no tiene cúmulos, entonces va a ser un tamaño de partícula pequeñito y se puede procesar de manera más sencilla después para obtener el bario. En el caso de la solución decantada, pues sí lleva un poquito de sólidos, pero sobre todo finos, ¿no? Que no alcanzan a sedimentar y entonces son arrastrados por la corriente saliendo de este lado. Entonces básicamente ese es el problema, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende el problema? Léanlo rápido y si tienen dudas, pues lo vamos checando. Sí, creo que sí. Si hay dudas o si se entiende. Bueno, sí. Sí se entiende, profesor. ¿Sí se entiende? Ok, ahorita vamos viendo de todas maneras. Pues revísenlo, 2 minutitos, esperen tantito. A ver, ahora sí. Entonces no hay dudas. Se entiende perfectamente. Problema. Sí, profesor. Ok, vamos a ir. Entonces, bueno, aquí viene un breve recordatorio de lo que vamos a hacer en el balance. Primero, conocer el proceso y definir el sistema a estudiar, incluyendo las oposiciones que se tendrán en el mismo. En este caso ya está un poquito definido qué sistema vamos a estudiar. Es completo. Ujú. Tenemos, lo que nos interesa sobre todo es conocer esta parte, ¿no? Los flujos que salen del mismo para poder seguir trabajándolo. Y para ello, pues tenemos datos de lo que entra aquí, tenemos datos de lo que entra aquí, tenemos noción de qué es lo que pasa aquí adentro, que es donde se separa, o sea, se hace una mezcla homogénea y esa mezcla después se separa por métodos físicos, ¿no? Específicamente en este caso, un taque espesador en donde sale una solución decantada que debe tener un porcentaje mínimo de sólidos y por la parte de abajo, pues sale un lodo espeso, ¿no? Entonces tenemos la noción. Luego dice realizar un esquema del proceso en el cual se observan todas las entradas, salidas, término fuente y las fronteras del sistema. Eh, Aquí el esquema perfectamente puede ser este. Simplemente nos faltaría definir las fronteras que va a tener el proceso. ¿Sale? Luego seleccionamos si queremos un balance másico o molar. En este caso, hay que hacer ciertas consideraciones y esas consideraciones pues nos las da la experiencia. Los datos, vamos a revisarlos. ¿Este flujo cómo es? ¿Másico o molar? Sería másico, profesor. Es másico. Es másico, exactamente. Entonces tenemos una entrada másica. Luego dice una fracción masa de sólidos. Ok. Luego aquí dice una fracción masa también. Entonces también te estamos hablando de datos másicos. La solución de lavado tiene 0.95 y 0.05 de agua. ¿Estos son masa o son mol? Aquí no lo especifica. ¿Qué creen que Ah, sea? en teoría tendrían que ser moles, ¿no? ¿Tendrían que ser moles? Sí, porque como es una cantidad pequeña, Ajá. Ok. como ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por convención los
sólidos y los líquidos siempre nos dan en masa y los gases Sí. en mol. Entonces, esta parte es una solución de lavado, es un líquido. Entonces, esto, a menos que nos dijeran que fuera mol, hay que tomarlos como si fuera masa. ¿Ok? Fracción masa. ¿Sale? Entonces, esto va a ser fracción masa. Si fueran gases, lo que estamos trabajando sí serían mol. No tiene que ver con la, la magnitud que tienen las fracciones, tiene que ver con lo que estamos estudiando, ya sea gases, líquidos o sólidos. ¿Sale? Luego dice la fracción masa de sulfato de bario es esto, y la solución producto tiene esta fracción masa también, ¿no? Entonces también tiene aquí por aquí un dato en donde nos dice cuánta masa entra por cada 30 minutos. Entonces todos los datos están en masa. Ujú. Hasta ahí, si tuviéramos que elegir si hacer el balance por masa o por mol, pues elegiríamos por masa, ¿no? Porque para empezar, nuestro resultado que queremos son soluciones y lodo, ¿no? Estos dos, pues es ideal que lo tengamos en los datos en masa. Luego todos los datos que conocemos están en masa y bueno, como estamos trabajando con sólidos y líquidos, pues masa es la mejor opción. Además, no tenemos ninguna reacción química. Normalmente los moles nos interesan cuando estamos trabajando con gases o cuando tenemos muchas reacciones químicas, porque hacer los cálculos de estequiométricos con cantidad de sustancias son más rápidos. Entonces, si tenemos por ahí mucho, ¿cómo decirlo? Muchas reacciones, sí nos interesaría tenerlo en mol, pero aquí, pues, como están todos los datos, pues nos vamos a ir por la masa, ¿sale? Luego, colocar los datos conocidos en el proceso en el esquema. Eso todavía no lo hacemos. Definir las ecuaciones de balance. Ujú. Escribir las ecuaciones de balance y finalmente resolver el sistema, ¿no? Pues comenzamos por definir nuestro sistema. Y entonces aquí tenemos estas tres opciones, ¿vale? Y les voy a explicar las diferencias del enfoque, de cómo pusimos las fronteras. En este caso, dividimos en dos reactores diferentes, en dos sistemas diferentes, lo que sería el sistema completo. Ujú. Ahora, lo que más nos va a interesar al momento de definir es por dónde pasan las flechas del proceso, ¿sale? Este no tiene reacción química, entonces aquí adentro no va a haber ningún término fuente. Son procesos físicos, tanto el mezclado como la separación. Aquí tendríamos conocimiento de esta corriente, aquí tendríamos conocimiento de esta corriente, tendríamos conocimiento de esta corriente, de esta y de esta, ¿sale? Entonces las corrientes son todas las entradas y salidas que tengamos. ¿De dónde tenemos datos? Entonces nos tenemos que regresar arriba para verificar. Entonces dice que sabemos el lodo que entra, ¿no? Que conocemos el flujo másico del lodo que entra. Entonces lo que conocemos es este de aquí. Ujú. Y inclusive sabemos cuál es la fracción masa de los sólidos, ¿no? Luego de ese lodo también sabemos cómo está la fracción masa del líquido, de qué está compuesto. Sabemos la fracción masa de la solución de lavado. Entonces de aquí conocemos datos, conocemos la composición. Luego sabemos que obtenemos un lodo tras el espesamiento con una cierta composición, una cierta cantidad de sólidos. De la misma manera que conocemos cuál va a ser la cantidad de sólidos que salen por aquí por la solución decantada. Ujú. Y finalmente dice que sabemos cuál es el flujo de solución de lavado, ¿no? Porque sabemos cuántos kilogramos entran cada 30 minutos. Entonces tenemos datos de aquí en medio no sabemos nada, y de aquí también tenemos datos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de saber eso? Es que si nosotros, como por ejemplo en este caso, no pasa esta flecha por ninguna frontera,
perdemos todos los datos de esa parte. Esto no lo estaríamos viendo, porque estas flechas no pasan por las fronteras. Esta flecha no pasa por las fronteras. Entonces no sabemos la información que tiene, nos quedamos ciegos. En este caso sí la conoceríamos, pero de aquí no tenemos ningún dato. Entonces vale la pena conocerla, no es nuestro objetivo de cálculo, este, y no tenemos ningún dato. Entonces ahí hay que pensar, nos vale la pena conocerla, nos vale la pena quitarla del cálculo. Ujú. Entonces por ahí hay que decidir. Y la otra opción es que podemos definir un sistema y dentro del mismo podemos definir subsistemas. Entonces esos subsistemas pues van a tener sus entradas y salidas y van a ser como sistemas separados, como si lo atacáramos de esta manera, pero sabiendo que son parte de un sistema mayor, ¿no? Entonces podemos hacer los balances locales de cada sistema o de cada subsistema en este caso y finalmente el balance general de todo el sistema. Entonces tenemos estas tres opciones, ¿vale? Cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones. Les digo, aquí estamos ciegos, no sabemos esto. ¿Es necesario saberlo? Pues es ahí donde tenemos que pensarlo, ¿no? ¿Queremos saber esto o no queremos saberlo? Pues dependiendo de eso, pues podemos definirlo así, así o así. Si se entiende la definición del sistema, ¿cuál es su importancia? Sí, profesor. Entonces digo, nada más, en este caso, entonces, de estos tres, elegir el que más se adecue a lo que está pidiendo el problema. Ujú. El que más se adecue a los datos que tenemos, porque les digo, si no pasa por una frontera, aquí estaríamos ciegos. Entonces, si tuviéramos un dato que nos dice exactamente la composición de esta corriente, necesitaríamos forzosamente hacerlo pasar por una frontera. Pero si no conocemos nada, podríamos omitirlo. A ver, ¿alguien alzó la mano? ¿Qué Yo, dice? profe, una pregunta. Igual, por ejemplo, nosotros vamos a plantear los modelos del sistema o los problemas nos los van a No, decir. aquí la idea es que ustedes planteen su sistema, que lleguen a plantearlo. Ok. Entonces, en los Va. ejemplos que vamos a ir viendo, pues yo o sea, ahorita, por ejemplo, en estos, sobre todo en estos primeros, donde vamos a partir como para aprender, pues yo se los voy a plantear, pero pues sí es importante que ustedes conozcan cuál es, por qué se plantea de esa manera y que Ok, sepan hacerlo ustedes después, porque si no, no voy a estar con ustedes siempre, entonces también tienen que saber hacerlo. Eh, ¿Algo sí, sí, más? sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Ok. Entonces ya planteamos el sistema y en este caso, como no tenemos datos de esto y realmente pues no tenemos por qué conocer esto, o sea, no nos están pidiendo ninguna información de esto, pues podemos omitirlo y podemos quedarnos con ¿no? Con el B. Entonces ya una vez que nos quedamos con el B, lo que vamos a hacer pues es, en este caso lo simplifiqué un poquito porque realmente estas figuras no me dicen nada. Entonces simplemente sabiendo que esto es mi proceso y que tengo dos entradas, ¿m? Y dos salidas, pues puedo trabajar. Entonces aquí lo redibujé. Vean que vienen las fronteras perfectamente definidas y veo cuáles flechas entran y cuáles flechas salen perfectamente. Entonces aquí está entrando el lodo de sulfato de bario. Le voy a llamar la corriente L de lodo o la corriente 1. Esto es a su elección, como quieran llamarle. Ujú. Si la quieren numerar o le quieren poner una letra. La letra pues tiene la ventaja de que rápidamente se van a acordar qué es, el número pues es más corto de escribir, entonces ahí es su elección, ¿no? Luego tengo la solución de lavado, le voy a llamar corriente SL, va a ser la 2. Solución decantada, que es la que salía por aquí arriba, entonces le voy a llamar corriente 3 o corriente SD, y luego tengo el lodo lavado, ¿no? Que es nuestro principal producto del proceso, el cual pues va a ser el que va a seguir en su tratamiento, ¿no? Para obtener ese vario.
Entonces se le llamé corriente LL o número 4. Y después escribí los datos conocidos. En este caso, ¿qué conocemos? Primero que nada, conocemos que entran 1880 libras de lodo de sulfato de bario. Y dice cuánta es la fracción de sólidos y dice que el líquido está compuesto de esto y esto. Entonces me voy abajo, ¿no? Y reviso. Entonces, lodo de sulfato de bario, conozco el flujo másico, aquí está escrito. Conozco la fracción de sólidos, punto 35. Conozco la composición del líquido, punto 54 y punto 46. Y pues todo eso lo escribo. Luego sigo leyendo. Eh, ya conocí hasta aquí. Luego dice que la solución de lavado pues tiene esta composición en masa. Sigo leyendo y me dice que de aquí abajo pues voy a tener un sólido que tiene punto 48 de fracción masa de sólidos y que tiene punto 02 este lado, ¿no? O sea, mucho menos sólido. Solo nos dice qué es eso, la fracción de sólidos. Y luego dice que de solución decantada entran 454 kilogramos de solución cada 30 minutos. Entonces yo me voy aquí a mi esquema y escribo eso, ¿no? Aquí me decía la composición, la pongo. Aquí me dice cuál es la fracción de sólidos, la pongo. Y luego aquí decía que son 454 kilogramos cada 30 minutos. Ujú. Y aquí lo tenía yo en libras por hora. Entonces tenía dos opciones yo. Pasar esos 454 kilogramos cada 30 minutos a libras por hora o pasar estas 1800 libras por hora a kilogramos por minuto. ¿Sí se entiende por qué? ¿Lo podría explicar otra vez, profesor? Ok, Por favor. entonces vamos acá arriba, donde están los datos. Entonces aquí dice que se procesan 1880 libras de lodo. Que ahí es un flujo másico, libras por hora. Aquí dice que se procesan 454 kilogramos cada 30 minutos. ¿Ok? Yo, en principio, pues podría escribir eso, ¿no? 454 kilogramos en 30 minutos. A la hora de sumarlos, ¿los puedo sumar así como están? No. No, porque pues estoy, dirían en la primaria, estoy sumando peras con manzanas, ¿no? Ujú. O sea, yo no puedo sumarle libras por hora a kilogramos por minuto, no podría sacar yo cuánto está entrando realmente al tanque de lavado. Me veo forzado entonces a hacer una ¿qué? ¿Qué estuvimos viendo en el Podemos hacer una conversión de unidades, ¿no? tenemos que hacer Las una libras conversión? pasarlas a... Las libras por hora pasarlas a kilogramos por minuto, ¿no? Ujú. Entonces estamos haciendo una conversión de unidades. Entonces déjenme, los pongo aquí. Y entonces tendríamos 1880. Bueno, no. Entonces tendríamos la forma correcta de escribirlo, pues es poner el flujo másico. Y me parece que tengo que poner primero el superíndice, luego el acento, que es el puntito. Entonces tendría un flujo másico, ¿no? Y a la solución de lodo, le- bueno, el lodo era la corriente 1 y la solución de lavado era la corriente 2. Ok, espérenme. Entonces en el 1, que es entonces aquí yo tenía de dato 1880 libras por hora. Y el otro dato que yo tengo es también un flujo másico porque también me lo dan en masa de 2. Faltó el puntillo.
Entonces un flujo va por unidad de tiempo. Y me decían que entraban 454 cada 30 minutos. 454 kilogramos cada 30 minutos. Ujú. Y entonces aquí, pues vemos estos datos y casualmente, porque es casualidad, no es porque sea un problema armado, pues yo sé que 454 kilogramos, pues me equivalen a 1000 libras, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, yo estos dos no lo puedo sumar, pero puedo elegir convertir esto ya sea a, ¿dónde está la flechita? A kilogramos por minuto. Ay, se me olvida que el min es minuto, o bien convertir esto a libras por hora. Entonces les digo aquí, por la facilidad de la conversión, elegí yo hacer esta. También porque así le pierden el miedo a las libras, es simplemente otra unidad de masa. No tiene por qué asustarlos trabajarlos con libras. Pero se puede hacer cualquiera de los dos. O sea, yo al final necesito que los dos estén en esta o que los dos estén en esta. ¿Sale? Y bueno, en dado caso de que trabaje en kilogramos por minuto, pues incluso tengo que hacer esta división, ¿no? Porque no puedo trabajar kilogramos por 30 minutos. O sea, eso no es una unidad. Entonces, si quisiera hacer eso, pues eso también tendría que trabajarlo, ¿no? Pero es por cada minuto. Entonces, pues, tendría que hacer esta división. Entonces, con esa finalidad, pues empiezo haciendo una conversión. Ujú. Entonces, aquí le voy a poner datos conocidos. ¿Ok? Entonces hice la conversión. Y les digo, pues no es por hacer trampa, pero casualmente, yo creo por el destino, pues 454 kilogramos son 1000 libras. Ujú. Y afortunadamente, pues también puedo convertir rápidamente 60 minutos a una hora. Pues casualmente, pues esto sería como tener un 2. Esto se va. Y entonces esto me quedan 2000 libras por hora, ¿sale? El flujo másico de 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ahorita sí se está entendiendo bien. Ok, ok, ok. Pues aquí tengo, ¿no? Mis datos conocidos. Entonces reviso rápidamente y digo, bueno, punto 95 y punto 05, pues me da un 1. Está bien, ¿no? Esto es puro líquido, 95 y 5. Aquí pues tengo la fracción de sólidos, es un 2% de sólidos. Entonces es un líquido que tiene un poquito de, este, de cositas ahí flotando, ¿no? O sea, como un polvillito. Este de aquí, pues ya es un lodo, ¿no? Propiamente dicho, pues casi 50% agua y 50% líquidos, punto 48, de sólido. Entonces tenemos mitad, casi, bueno, punto 52 de líquido que está mojando este sólido. Y aquí es donde yo tendría la duda, porque yo veo esto y pues me suma más de uno, ¿no? Entonces yo si fuera ustedes, pues tendría la duda, ¿por qué da más de uno? ¿Alguien tiene una idea de por qué da más de uno?
No sé si sea que por el mismo proceso haga que, no sé, que desprenda más cosas el lodo. No, en general, cuando tienes una composición, siempre tiene que darte uno de una mezcla. O sea, no, eso no tiene que ver con el proceso. Físicamente es imposible que una composición te dé más de uno, ¿sale? Pero aquí hay una trampita metida, pero sí, físicamente, si tú tienes una mezcla, eh, no puedes como tener una composición mayor a la unidad, porque sencillamente la suma de todos los componentes tiene que dar uno, porque si no, entonces lo estás considerando mal o estás haciendo una consideración como en este caso, ¿ok? Entonces hay que pensar en el proceso. En este caso hay que pensar en el proceso. Esto tiene que ver con la misma física del proceso, porque nos está dando más de uno. Y de hecho, no nos está dando más de uno, pero sí tiene por ahí algo metido en la forma en lo que lo escribe, que de hecho vamos a regresarnos al enunciado porque tiene que ver con eso, con cómo nos describe el resultado. Entonces, léanlo un poquito. Si alguien tiene una idea de por qué, pues ahí me lo dice. Pero es por cómo nos escribe los datos. Ujú. Ay, no, le di clic. Aquí está. Todo viene en el enunciado. ¿Alguna idea? ¿No? Pero, ¿qué dice? 21. Entonces aquí en apuntes. Vamos a hacer apuntes del 21. A lo mejor año. 23, 08, 21. ¿Tus ideas? ¿No? Ok. Pues vamos a ver. Regresemos a nuestros apuntes. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es conocer un poquito más a profundidad lo que es el proceso. ¿Ok? En este caso, yo lo que tengo originalmente y de donde viene nuestro conflicto en este caso es que tenemos, de hecho, no, necesito un
Así, uno de estos. Entonces, a ver, yo lo que tengo originalmente, no, es esto. Tengo un líquido, un lodo, ¿sale? Tengo un lodo, que es una parte líquida, y en el interior tiene un sólido, que son partículas de sulfato de bario. Ujú. Entonces tengo algo así. Dependiendo pues del tamaño de la partícula sólida, esto puede verse más homogéneo o más heterogéneo. Ujú. Pero pues vamos a suponer que es así, que nosotros alcanzamos a distinguir la parte sólida de la parte líquida, ¿no? Habrá algunas que estén aglomeradas y que por eso es por lo que queramos hacer el proceso de esta manera. Ujú. Entonces yo aquí tengo dos cosas, un líquido y un sólido. Esto en total sería un lodo, ¿no? En realidad pues eso es un lodo. Un lodo es la suma de un líquido con un sólido. Y esto de aquí pues es el lodo. El lodo como tal. Entonces, si yo lo veo así, yo puedo considerarlo como un conjunto o puedo considerarlo como dos fases y hacer el balance sobre cada una de las fases que componen mi sistema. Entonces, yo puedo hacer por separado el balance para el líquido y el balance para el sólido, ¿sí? Y justamente por esa razón los datos me los presentan como me los presentan. Si regresamos a nuestro enunciado, vemos que aquí dice que eh, fracción masa de sólidos. ¿Ok? Entonces aquí dice que los sólidos son 35.35%. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra parte que La otra parte es líquida, ¿no, profesor? son los líquidos. ¿Y entonces cuánto valdrían los líquidos? Sería 0.65. 0.65. Y luego aquí dice, la parte líquida del lodo tiene una fracción masa de 0.54 de ácido sulfúrico y 0.46 de agua. Ujú. Entonces aquí, ¿cuánto suma este más este? Ahí sería 1. Suma 1, pero se refiere solo al líquido. Ajá, ahí. ¿No? Pues si yo me voy de regreso a mi esquema, justamente lo que tengo es que yo en realidad entonces no tengo esto como tal, o sea, no me lo están expresando de esta manera. Me están expresando que hay un líquido, que es el agua, más el ácido sulfúrico, y una parte sólida, que el sólido, el único que tenemos es el sulfato de bario. Ok, entonces yo cuando me presentaron los datos,
realmente lo que me están diciendo es eso, que estamos separando lo que es el sólido de lo que serían los líquidos. Entonces el líquido va a ser esto, el sólido va a ser esto. Ujú. Y entonces yo puedo trabajarlos de esta manera. Y entonces aquí me dijeron, a ver, déjenme borro esto, que tengo una fracción de sólidos de 0,35. Bueno, puse los líquidos arriba, entonces vamos a poner que tengo una fracción de líquidos, en realidad la que me dan es la de sólidos, ¿no? Pero por diferencia y sabiendo que vale 1, entonces 0,65, como ya me dijeron, van a ser los líquidos. Y 0,35 van a ser los sólidos. Ahora los sólidos únicamente pues es el sulfato de bario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este 0,35 pues sí equivale a lo que sería la composición de mi sulfato de bario. O sea, ay no, no va. Así. Ok, entonces mi Entonces quiere sulfato de bario decir, profesor, que, ¿cómo se llama? Que ese punto 65 está el agua y el ácido. en ese 0,65 está el agua y el ácido. Entonces, Ah, justamente por ok. eso, aquí lo que yo tendría, bueno, antes de eso, voy a poner que la fracción de sulfato en los sólidos es 1, ¿no? Porque todo es sulfato. Ajá. Y la fracción de agua en los líquidos, no, vamos otra vez. Fracción de agua en los líquidos, le voy a poner N, nada más. Aquí nada más ese. Fracción de agua en en los líquidos es la que nos dicen que es 0,46. 0,46. Y la otra que nos dan es la del ácido. Entonces aquí le vamos a poner que además nos dicen que la fracción del ácido, pero en los líquidos, es igual a 0,54. Pues yo sé que los sólidos son solo sulfato. Y aquí en el texto me dicen esto. Y de los líquidos que tienes, 0,54 es ácido y 0,46 es agua como tal. Eso quiere decir que si yo me voy a lo que sería el contenido o la composición de mi lodo, si quiero sacarlo dentro del lodo, o sea, no dentro de los datos que me dan, o sea, dentro de los datos que me dan, es ¿no? Entonces aquí vamos a corregirlo, vamos a poner pura L, aquí le vamos a poner pura S, ajá. Y esto hay que decir en dónde lo estamos viendo. Entonces habíamos quedado que el lodo, este, de sulfato de bario, es la corriente 1, ¿no? Y así se llamaba, lodo de sulfato de bario. Sí. Entonces esta es la corriente 1. Entonces aquí los líquidos que tiene esa corriente son 0,65 y los sólidos son 0,36. Este me lo daban, entonces lo voy a poner, ¿de qué color quieren poner los que conocíamos? Pues Azulillo, podría ser un color azul. Ujú. azulito. Bueno, este lo Sí. conocíamos, ¿sale?
Entonces, me lo dicen en el texto. Específicamente me dicen, esto no lo conocíamos, esto tenemos que saberlo de entender el proceso, ¿no? Que tiene una parte sólida y una parte líquida. Entonces, conocíamos esto, los sólidos. Lo calculamos, ¿sale? Por diferencia. Luego, en el texto, estos nos los dan y nos dicen específicamente, en el líquido, en la parte líquida, tenemos 0.54 de ácido y 0.46 de agua. No nos lo dan así tal cual, también tendremos que conocerlo, ¿ok? Tenemos que saber pues que el único componente del sólido pues es el sulfato de bario, no tiene nada más. Y ahora, a partir de eso, que esto hay que ponerle que es en la corriente 1 también, ¿no? O sea, lo ideal es que estimemos, que le pongamos que esto es dentro de 1. Ahora, a partir de eso, nosotros podemos calcular la composición exacta de la corriente 1, ¿ok? No separándolo en sólidos y líquidos, sino pues ya la composición que tendría. Entonces, de sulfato de bario, y eso lo podemos calcular a partir de la definición. De hecho, aquí ya no me cabe, lo voy a poner aquí abajo, ¿sale? Entonces, de aquí pasamos acá, creo que hay una flecha como curva por aquí. Entonces, lo voy a poner así, que a partir de esto de acá arriba llegamos a esto de acá abajo. Un poquito, para que sepamos. Como es algo que calculamos, lo vamos a poner de otro color, vamos a ponerle naranjita, ¿no? Entonces nosotros sabríamos que el agua en 1 la podemos descomponer como la fracción de H2SO4 en el líquido de 1 multiplicado por la fracción del líquido en 1. Esta de aquí abajo, pues la podemos descomponer de la misma manera, ¿no? Entonces sería la fracción de agua en 1 por la fracción del líquido. Y esta de aquí, pues también la podemos descomponer de esa misma manera. Podríamos poner que la fracción de sulfato de bario en los sólidos, porque está en los sólidos en 1, por la fracción de sólidos en 1. Que las ponemos descomponer de esta forma. Acuérdense, ¿esto qué sería? Sería la masa de ácido que hay en el líquido en 1 entre la masa de líquido en 1 y esta masa de líquido en 1 entre la masa de 1 y entonces las descomponemos. Y de esa manera, pues aquí tendríamos que poner esta, que la conocemos, punto 54, punto 54 por punto 65, ¿no? Porque no es el 100% el líquido, solo es el punto 65. Esta de aquí sería punto 46 por punto 65, porque es la que corresponde al líquido. Y esta de aquí, pues es 0.30, no, es 1, porque todo el sólido es sulfato de bario multiplicado por 0.35. ¿Ok? Entonces, a partir de lo que conocemos, podríamos obtener lo que es la composición. Y entonces, ¿cuánto les da? Punto 54 por punto 65. 0.351. De 51. ¿Cuánto les da? 0.299. Esperen, esperen.
Me muevo este botoncito para acá. ¿Cero punto qué? 299. 0.299. 299. Y este de aquí, pues sí lo puede hacer. Punto 35. 35. Ok. ¿Cuánto le suman estos tres? Uno exacto. Uno exacto. Sí. Entonces, esa es la composición de mi lodo. Esta de aquí. Esta es la composición de mi lodo. Esto tiene de ácido, esto tiene de agua, esto tiene de sulfato. ¿Ok? Entonces, esto de aquí yo lo calculé, yo no lo conocía. Pero como entiendo la física del proceso, pues lo puedo hacer. ¿Sale? Entonces, esto yo lo calculé, esto yo lo calculé. A mí los datos que me daban es este. ¿Ok? Todo lo demás lo saqué de conocer el proceso y llegué a este en donde me aseguré, me ocultó esto porque no me deja escribir que la suma de las fracciones de los componentes en la corriente 1 es 1. ¿Sale? Pero eso a partir de que yo conozco lo que está pasando. Entonces, esto de aquí, esto yo lo calculé. Ahora no es necesario que llegue a esto, porque el balance, pues yo lo puedo hacer simplemente entre sólidos o entre líquidos. Entonces no es necesario que yo haga esto, lo puedo separar o lo puedo hacer, dependiendo de cómo me acomode. No hay un camino que sea mejor que el otro. Simplemente es para que ustedes se den cuenta por qué me daban esos datos de esa manera. Y de hecho, tan es así que en el problema, pues yo lo había escrito de esa manera, ¿no? Había puesto, si nos vamos más abajo, había yo especificado eso, ¿no? Que esto era en el líquido y que esta era la parte sólida. Ujú. Y en este caso, como todo es puro líquido, pues sí lo puedo escribir así. Pero porque yo sé que eso es puro líquido. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, hasta ahorita sí se entiende bien, profesor, ¿Se de mi entiende? parte. De esta parte, ¿alguna duda de esto? ¿Alguien que tenga duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Cualquier duda en cualquier momento, diga. Entonces aquí ya aplicamos qué cosas. Hicimos conversiones de unidades. Hicimos cálculo de composiciones químicas y entendimos cómo aplicar esas composiciones químicas y además vimos cómo definir nuestro sistema y cómo escribir todos los datos conocidos, ¿vale? Entonces ya íbamos encaminados a resolver el balance. Ahora, como les decía, en este caso no hay reacción química y todo nos lo dan en masa, entonces el balance pues lo vamos a hacer en masa, ¿sale? Ahora, en este caso en específico, sí calculé los grados de libertad más que nada para enseñarles, no porque lo tengan que hacer siempre. Es una buena práctica hacerlo, pero si tienen que hacer un balance rápido, pues hay veces que nos lo saltamos un poquito, ¿no? O en caso de que pues ya tengamos el balance muy conocido y lo hagamos siempre, pues no tenemos que hacerlo. Entonces calculamos los grados de libertad con esta ecuación, con esta fórmula. ¿Cómo es esta fórmula? Esta fórmula lo que nos dice es que los grados de libertad van a ser todas las variables de corriente que tenemos que conocer del proceso. Entonces, ¿cuáles son las variables de corriente que tenemos que conocer el proceso? Tenemos que conocer todos los flujos de entrada y salida,
Ajá, que en este caso, si nos vamos al esquema, ¿cuántos flujos tenemos? 4, ¿no? 2 de entrada y 2 de salida. 4 flujos, 2 de entrada y 2 de salida. Entonces yo tendría que saber cuánto entra de este, cuánto entra de este, cuánto entra de este y cuánto entra de este. Entonces a eso se refiere, todos los flujos conocidos, más todas las composiciones químicas independientes. Esas son las variables de corriente. ¿A qué me refiero con composición química independiente? Es el número de componentes que tiene la corriente menos uno. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de las composiciones químicas o me da 100% o me da la fracción igual a 1. Entonces, si yo en este caso conociera 2, podría conocer la tercera. Regresémonos a nuestro esquema. En este caso, si a mí me hubieran dicho, bueno, la fracción de sulfato de bario es 0.35 y la fracción de agua es 0.299, yo por diferencia puedo conocer esta. Ajá. Independientes solo hay dos, porque si yo conociera estas dos, conozco esta. Si yo conociera estas dos, conozco esta. Si yo conociera esta y esta, pues puedo conocer esta, porque la suma es igual a 1. Si tuviera en porcentajes, pues es lo mismo, ¿no? El porcentaje es igual a 100, la suma de porcentajes. Los independientes son el número de componentes que tiene esa corriente menos 1. Ese 1 es dependiente de los otros dos porque no puede darme más de 100%. ¿Ok? Entonces esas son las variables de corriente. Eso es todo lo que yo tengo que saber para que mi balance esté completamente resuelto. Eso es lo que voy a reportar, todos los flujos y todas las composiciones. Normalmente reportamos todas las composiciones, no solo las independientes, pero bueno, con saber todas las independientes, con eso estaríamos muy bien. A eso le resto las ecuaciones de balance. Ujú. Y esas ecuaciones de balance van a ser una por cada componente de mi sistema, porque son las independientes. Yo a las ecuaciones de balance en general voy a tener una ecuación general, que es que la suma de estos dos debe ser igual a la suma de estos dos, porque todo lo que entra va a salir. Ujú. Pero además, pues puedo hacer una ecuación de balance para cada componente que tengo en mi sistema. En este caso, pues es el ácido sulfúrico, el agua y el sulfato de bario. Cada uno de estos puede sacar una ecuación independiente y todas dependen del balance general, porque al final la suma de estos dos van a ser iguales. Aquí tengo tres componentes, entonces son tres ecuaciones de balance. ¿Sale? Luego, necesito saber las composiciones independientes que yo conozca. Entonces, ahí me tengo que ir a los datos conocidos. De las composiciones independientes que yo conozca, pues esas los voy restando, ¿no? De las ecuaciones de balance. Luego, están los flujos que yo conozca. Entonces, en este caso, por ejemplo, habíamos dicho que necesitábamos conocer 4 flujos. Entonces, yo conozco 2. ¿Cuántos me queda por conocer? Pues 2, ¿no? Entonces, ahí, a eso se refiere. Flujos conocidos. Entonces, ecuaciones de balance independientes, composiciones independientes, flujo conocidos, y viene esta última, que son las relaciones especiales. Las relaciones especiales son características de cada proceso y se refiere a si hay alguna relación de flujos que siempre se respeta, si hay alguna composición que esté relacionada con alguna otra, si hay alguna relación entre los productos que tenemos en algún término fuente y el flujo que se va a obtener. Entonces son todos aquellos datos adicionales que yo pudiera obtener en el proceso y que se ven reflejados como una ecuación o como una igualdad o como una suma de flujos. En general es un dato extra o datos extras que puedo obtener. Aquí tenemos uno. Entonces, pero eso lo vamos a ver. Para hacer este cálculo, a veces podemos hacer una tabla de este estilo, ujú, para saber qué conocemos. Entonces, de cada corriente yo necesito el flujo másico y las composiciones químicas independientes. Entonces, yo me voy a la corriente 1. ¿Cuántas variables de corriente tengo que conocer? Entonces, necesitaría conocer el flujo,
Y en la corriente 1 tengo 3 componentes, ¿verdad? Que la corriente 1 es el lodo, es este. Entonces tengo 3 componentes. ¿Cuántas composiciones serían las independientes? Para 3 componentes. Ah, sería el flujo de agua, ¿Ok? de, el flujo del ácido, ¿Ok? ajá, y tendría que ser también la S, ¿no? Pero no sé de qué es la S. Ah, Al S son los sólidos. Si la L los ah, líquidos. A ver, pero independientes, o sea, yo para conocer la composición de esta corriente, ¿cuántas composiciones necesitaría conocer? Entonces aquí en el lodo hay sulfato de bario, hay ácido sulfúrico y hay agua. Si yo conociera dos, como les había dicho hace rato, ya sea que me dieran la del ácido y la del agua, y yo podría conocer por diferencia del sulfato. Entonces, a pesar de que tiene 3 componentes, solo 2 composiciones son independientes, solo necesito saber 2 de las 3, ¿sale? En este caso, yo tengo 2 componentes. Hay agua y hay ácido. Entonces, si yo conociera cualquiera de los dos, el otro lo puedo saber por diferencia. Entonces, aquí solo hay una composición química independiente. Es el total de elementos que hay en esa corriente menos uno. Aquí en la solución decantada y en la solución de lavado, pues yo estoy mezclando ácido, agua y sulfato de bario. Entonces aquí voy a tener sulfato de bario, ácido, ácido, agua, agua. Entonces aquí obtengo 3 componentes. Con que yo conociera dos, ya sabría todas las composiciones independientes, ¿sale? Entonces una menos esa. Entonces aquí en esta tabla, pues yo pongo cuáles son las variables de corriente. Entonces las variables de corriente, pues serían la composición química más el flujo. Eso es lo que yo quiero conocer. Pero independientes solo son dos. Entonces yo aquí necesitaría 4 flujos, de aquí 2 composiciones independientes, porque la tercera la sabría por diferencia. De aquí una independiente, porque la otra la sabría por diferencia. De aquí 2 composiciones independientes, porque la otra la sabría por diferencia. Y de aquí otras 2. Entonces necesitaría 4 flujos, más 2, 6, más una, 7, más 2, 9, más 2, 11. Tengo 11 variables de corriente que tengo que conocer. Ese es el SB, 11. ¿Ok? ¿Sí se entiende por qué? ¿Por qué son 11 las variables de corriente? Sí, profesor. Ok, son 4 flujos, 2 composiciones independientes, 6. Una composición independiente porque este no tiene sulfato de bario. Entonces, conociendo uno de estos dos es suficiente. Son 7 hasta ahí. De aquí otra vez tengo los 3 componentes. Entonces, con 2 composiciones el otro lo podría sacar. Y aquí también con 2 composiciones el otro lo podría sacar. Entonces, son otros 4 más 7, 11. Son 11 variables de corriente. Aquí está. Ecuaciones de balance. Entonces aquí tendría una para cada componente, una para el sulfato, una para el ácido y una para el agua, y el balance general, pero independientes solo son 3. Entonces aquí vale 3. Luego, composiciones independientes conocidas, y aquí me voy a esta tabla. Entonces de aquí conozco 2 composiciones independientes, de aquí conozco una, de aquí conozco una y de aquí una, porque yo sabía los sólidos que hay. Entonces independientes conozco 5. ¿Ok? El IC vale 5. Entonces este vale 11, este vale 3, este vale 5. Flujos conocidos, conozco 2, este vale 2. Entonces hasta aquí tendría 11 menos 3, 8, menos 5, 3, menos 2, 1. Tengo un grado de libertad. ¿Eso qué quiere decir?
Si me quedara hasta aquí. Pues que necesitaría un dato adicional, pero resulta que en este problema sí tengo una relación especial. Ok, ahorita vamos a ver cuál es, pero vean que los grados de libertad son cero. Entonces aquí pues nuestro problema está bien definido. A partir de esas tres ecuaciones voy a obtener el valor de tres variables. ¿Sale? ¿Dudas aquí de los grados de libertad? No, de momento no, profesor. Momento, ¿no? Oh, Ok. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Entonces, esa relación especial es muy particular en este caso y tiene que ver con la física del sistema. Entonces, esa relación especial viene justamente de cómo se lleva a cabo el proceso. Y la relación es que la composición del líquido en la solución de quentada y del lodo de lavado es la misma. ¿Ok? Entonces me iguala dos composiciones independientes. ¿Por qué el líquido tiene la misma composición? ¿Se les ocurre? Porque no hay reacción química. Porque no hay reacción química y simplemente lo estamos mezclando. Entonces imagínense que estamos preparando vamos a pensar en un agua de limón con chía, ¿sale? Y entonces yo agrego un vasito de agua con chía y del otro lado, un vasito que tenga agua más azucarada. Entonces vamos a suponer que el ácido es el azúcar, tenemos el agua, tenemos la chía, ¿no? El agua de limón. Entonces metemos el agua de limón con la chía y la mezclo con un poquito de agua azucarada porque me quedó muy concentrada el agua de limón. Entonces yo la concentro. Y luego aquí, por alguna razón se me sienta la chía y entonces estoy tomando, un agua que tiene unas poquitas de partículas y aquí tengo un agua que donde está toda la chía humedecida, ¿no? Aquí lo que hice fue mezclar las dos aguas. La chía en realidad no está reaccionando, simplemente pues absorbe una parte del agua, entonces por eso hay una región que tiene más y una región que tiene menos. Ujú, sería el inverso de esta, ¿no? Sería una región que flota, que tiene mucha, y una región abajo que a lo mejor tiene alguna particulilla, pero no, no mucho, ¿no? Pero el agua que las moja es la misma, porque yo la mezclé aquí. Entonces, como el agua que las moja es la misma, pues la composición, ya sea que tenga chía o que no tenga chía, pues va a ser la misma. Va a ser la misma, la misma cantidad de azúcar en el agua. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. La composición del líquido va a ser la misma en este caso. El líquido que moja estas partículas va a ser el mismo líquido que moja estas. Entonces, ¿eso cómo se ve expresado? Como que la fracción masa de líquido del agua, la fracción masa de agua en el líquido de 3 va a ser igual a la fracción masa de agua en el líquido de 4. Entonces no importa si es en esta corriente o en esta corriente, el líquido va a tener la misma composición, el líquido solamente. ¿Ok? El líquido. Eso no quiere decir que la fracción de agua sea la misma, porque este tiene más sulfato de bario, pero el líquido sí va a tener la misma fracción de agua, igual la misma fracción de ácido. ¿Sí se entiende? sí. Ok, entonces así lo expresamos de esta manera. Las fracciones de agua van a ser iguales en las dos corrientes y las fracciones de ácido van a ser iguales en las dos corrientes. Como son composiciones dependientes, pues es como una sola relación especial, ¿sale? Porque son composiciones dependientes. Entonces, simplemente o hacemos uso de esta o hacemos uso de esa, pero las dos en general serían la misma relación. ¿Ok? Y pues de esa manera llegamos a que los grados de libertad son cero. ¿Ok? ¿Dudas del problema?
Pues no, de momento no, profesor. De Creo que momento, no. ¿no? Van a salir, yo creo que ahorita, bueno, Sí. cuando lo intentemos. Ok, estudienlo. Ujú. Si quieren adelantarse y ver el final y hacerse spoiler, pues pueden hacerlo. No pasa nada. Esto les digo, ya todo está en Amit. Ahorita simplemente estamos revisando el problema. Entiendan la física, denle una estudiadita. Les voy a mandar este Word, ¿ok? Para que lo tengan y pues ahí le den una checada si tuvieron alguna duda. Eh, ¿Y qué más? Creo que nada más, entonces estudienlo. Si tienen dudas, pues díganmelas también de la tarea. No me dijeron si tenían dudas de la tarea, pero o si tienen dudas de la tarea, externanlas y las revisamos. Sale también. Nos vemos la próxima clase, muchachos, si no hay dudas. Ah, profe, ¿le puedo preguntar algo? Dígame. Bueno, yo no relacionado con la tarea ni nada. Ujú, Es que, bueno, una situación personal ujú. de los equipos, porque tipo trabajo y a veces no me da tiempo, Ah, ok. entre la escuela y el trabajo, pues luego no me da tiempo ni de organizarme a mí, entonces no sé Ah, si ok. eso sea un inconveniente para entregar los carteles. ¿Me estás preguntando si los puedes entregar individual? Sí, casi, casi. Ah, Ay, ok, ok. Sí, pues sí, no habría ningún problema. Ah, también les iba a decir eso, solo he recibido un equipo. Qué bueno que me recordaste. Entonces, ok. solo he recibido un equipo. Vamos a darles de aquí al miércoles. El miércoles, acuérdenme que si no hay equipos formados, pues los forme. Y pues sí, puedes trabajar de manera individual, no hay ningún problema. De hecho, si alguien más Gracias, quiere, profe. pues también no hay problema. Sí, sí, Simplemente, sí. pues, es un poquito Es más que de más que trabajo. nada los tiempos, porque probablemente retrase más a mis compañeros que Ok, en lo que les ayude. ok, ok. Entonces, el miércoles los formamos, si no están formados. Y pues nada más. Si no tienen dudas, sería todo. Nos vemos la próxima clase para terminar de revisar el problema. ¿Ok? Vale, vale. Gracias. Ok, profesor. Sí, Sale, gracias. vamos. Gracias, profesor. Hasta luego. Descanse. Igual, igual, nos vemos. Entonces ya terminamos.